Decía entonces que las rocas que componen la litosfera se pueden clasificar o se pueden caracterizar en función del proceso que las forma, a través del cual se forman. Así entonces uno identifica rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Aquí hay algunos ejemplos de estos tipos de rocas. Las rocas ígneas se forman fundamentalmente en el, en, en- en el, en el material fundido que se encuentra en el magma, que proviene de la astenosfera, es decir, es un material que proviene de roca fundida. Eh, en general, este material vamos a ver, se emerge a la superficie a través de conos volcánicos. Las rocas sedimentarias provienen de procesos más complejos de acumulación de sedimentos, de polvo, de roca que se está disolviendo y que al mismo tiempo se comienza a acumular, a sedimentar, y luego de procesos que duran muchísimos años, se comienza a compactar para finalmente formar nuevamente material sólido en la manera o en la forma de roca sedimentaria. Mientras que las rocas metamórficas son rocas que provienen de procesos de transformación, en general debido a grandes presiones y temperaturas a las cuales son sometidos los materiales, de rocas sedimentarias y de rocas ígneas. Eh, bueno, aquí hay un ejemplo, les decía antes, de roca ígnea como la pumita, que es un tipo de piedra pome, ¿cierto? Una piedra muy, muy liviana, muy porosa, generalmente asociada a restos o a remanentes de erupciones volcánicas. Otro ejemplo que aparece aquí es el mármol, donde vemos una pequeña roca de unos 10 centímetros de tamaño. Y en general, cuando visualizamos estos ejemplos, estamos pensando efectivamente en rocas o trozos de material relativamente pequeño, pero no tenemos que quedarnos con la idea de que las rocas son aquellas que podemos identificar como materiales, eh, digamos, a escala humana, porque estamos hablando de materiales que conforman las estructuras del planeta. Entonces, justamente quería mostrarles un pequeño registro de una cantera, es decir, de una reserva eh, geológica de mármol, que se puede apreciar en este video, en el cual lo que, bueno, en primera instancia parecen ser bloques de mármol a escala humana. Vamos a visualizar que son en realidad bloques gigantescos que están siendo cortados en esta cantera por esta máquina que apenas se aprecia ahí, que es una máquina retroexcavadora. Es decir, este es el tipo de acumulación de material o de formación geológica del cual estamos hablando. Todo este material que se ve aquí, esto es una cantera de mármol. Entonces lo que vemos aquí son esos bloques gigantescos de material que están siendo, por supuesto, artificialmente cortados con una máquina retroexcavadora para después extraerlo y procesarlo y utilizarlo en actividades humanas, en actividad industrial humana. Así es que para llegar justamente a un trozo de mármol de este tamaño, lo que ha ocurrido es que las, las acumulaciones o las estructuras de mármol que se encuentran en la corteza se han fragmentado por procesos naturales y en este caso por un proceso también industrial. Es justamente un proceso de descomposición permanente que están sufriendo los materiales. Eh,
así como se fragmentan producto de la acción de distintos agentes, las rocas también se erosionan, fundamentalmente por la acción del viento y del agua. Y aquí tenemos también un registro muy breve que compara una escala de la erosión. Vemos cómo una gotera, eh, una caída de agua erosiona con el paso del tiempo a la roca, es decir, la va descomponiendo, la va fragmentando. Eh, la comparación que se hace aquí son de 3 trozos de roca sometidos al mismo proceso. Estos son 15 años de erosión, la gota de agua cayendo sobre la roca, después de 25 años de que la gota de agua cae sobre la roca y después de 50 años de que el agua cae sobre la roca. Vemos cómo el agua está justamente transformando o disolviendo, descomponiendo parte de la roca. En general, justamente, los procesos geofísicos o geológicos que, que acontecen en relación a los materiales que componen la estructura interna del planeta son procesos muy, muy, muy lentos. Son procesos a escala justamente geológica, que están muy allá, muy lejos de la escala de vida humana. Por eso hay muchos procesos que nos resulta difíciles de visualizar o de comprender, porque están ocurriendo, pero están ocurriendo de modo tan lento, tan paulatino, que no son perceptibles simplemente ni siquiera en la medida en que transcurran varias generaciones de vidas humanas. Bueno, estas rocas, por supuesto, entonces no aparecen de manera aislada, sino que son parte integral de los procesos de transformación del planeta, y eso es lo que conocemos como ciclo de las rocas. Las rocas en general tienen también un proceso que supone un origen, que supone un inicio, una formación inicial, y que luego comienza un proceso de transformación, de descomposición, de separación, y eventualmente es un ciclo que se repite, en el sentido de que una vez que la roca se descompone, vuelve a hacerse parte de los procesos geofísicos y por lo tanto puede volver a ser parte de un nuevo ciclo de formación de rocas. Los principales mecanismos de transformación de las rocas son la meteorización, es decir, su rompimiento, su fragmentación, producto de la presión, de colisiones, de agentes con agentes externos. La erosión, fundamentalmente debido al arrastre que realizan el agua, el hielo o el viento. Y la litificación, que es justamente el endurecimiento del material que se ha ido acumulando en términos de partículas o polvo de roca descompuesta. En este modelo justamente lo que vemos son algunos de los procesos asociados a este ciclo de las rocas. En general la roca ígnea o roca plutónica proviene, ¿cierto?, de roca fundida, del material fundido, que muchas veces es liberado o es disperso hacia la superficie, dispersado hacia la superficie a través de erupciones volcánicas. Entonces, desde el magma lo que se obtiene a través de estos procesos es roca ígnea, una vez que el magma es justamente esta roca fundida que proviene de las capas inferiores de la corteza. Esta roca fundida emerge a la superficie y entonces ese magma que estaba a alta temperatura se enfría y se endurece. Esa roca ígnea o volcánica que emerge a la superficie entonces comienza de inmediato un proceso de descomposición, por ejemplo, a través de meteorización o a través de erosión. En la medida en que se meteorizan, entonces se van obteniendo, se van formando trozos cada vez menores, cada vez más pequeños de roca,
y esos trozos pequeños, esas partículas de roca, las más livianas, las más pequeñas, que en general son arrastradas por el agua o por el hielo, eh, van a ser parte de los sedimentos que se acumulan en el fondo de los ríos, en el fondo de los lagos, en el fondo de los océanos. Y resulta que se acumulan tantas capas de sedimento que finalmente esas capas comienzan a compactarse. Y entonces vemos aquí como hay una capa de roca sedimentaria debajo del océano. Justamente polvo que proviene de otras rocas, partículas que provienen de otras rocas que se van compactando una sobre la otra, y finalmente ocurre que hay tanta presión encima que esta roca comienza ese polvo sedimentario comienza a litificarse, es decir, comienza a unirse químicamente. Y entonces se produce la formación de esta roca sedimentaria. Pero en la medida que esa roca sedimentaria sigue siendo parte de los procesos geológicos, entonces sigue experimentando altas temperaturas, cambios de temperatura de muy alta a muy baja, sigue experimentando la presión del entorno y entonces también se sigue transformando, y entonces es donde aparece la roca metamórfica. Eventualmente esta roca metamórfica se puede volver a descomponer por erosión o por meteorización y entonces volver a ser parte de los sedimentos para volver al proceso de litificación y así sucesivamente. O eventualmente esta roca metamórfica o la misma roca sedimentaria se vuelve a ser parte del manto y eventualmente vuelve a ser parte de las partes inferiores de la corteza, y entonces eventualmente puede volver a fundirse debido a la alta temperatura. Si se vuelve a fundir, eventualmente puede volver a ser parte de un proceso de formación de roca ígnea. En ese sentido es que hay un ciclo, en el sentido de que los materiales están pasando por distintas etapas en este proceso de conformación y descomposición de rocas. ¿Cómo puede ser que las rocas experimenten ese ciclo? Fundamentalmente por la energía interna del planeta. Recuerden que habíamos dicho al principio que el planeta cuando se formó básicamente consistía en una bola o una esfera incandescente, producto de que el material colisionaba y liberaba energía y comenzaba a aglutinarse. Y en la medida en que se aglutina, entonces comienza a formar un núcleo que está sometido a tan grande presión que también experimenta reacciones nucleares, especialmente reacciones radioactivas, que liberan energía. Esa esfera incandescente nunca dejó de ser una esfera incandescente. Lo que ocurrió con ella simplemente es que en la medida en que dejaron de ocurrir las colisiones que provenían del material del cual se formaba el planeta, entonces la corteza se comenzó a equilibrar, la capa externa del planeta se comenzó a equilibrar y por supuesto comenzó a perder energía térmica. Así que se comenzó a enfriar. Al enfriarse, entonces, esa capa externa se endureció, y eso es lo que conocemos como corteza. Pero justamente al endurecerse, al resecarse hasta cierto punto esa corteza, entonces también se resquebrajó. Así es que podemos imaginar que realmente vivimos arriba de una esfera incandescente, de una bola incandescente, de este material fundido que está debajo de la corteza, y nosotros habitamos fundamentalmente en la parte sólida, que es la parte fría externa de esta bola incandescente. Sin embargo, esta bola fría incandescente, o sea, esta cáscara, esta corteza que se enfrió, al mismo tiempo quedó fragmentada, y eso es lo que podemos visualizar en esta imagen. Esta es una imagen del planeta al cual se le ha extraído el agua, es decir, es solamente la corteza sin la hidrosfera, sin los océanos, sin los mares. Vemos únicamente la corteza continental y la corteza oceánica. Y lo que vemos es que la corteza está subdividida en fragmentos, como si fuera un rompecabezas. La hipótesis es entonces que esta es la cáscara externa de una esfera incandescente. Esta cáscara está a menor temperatura que el interior y producto del enfriamiento que experimentó
en su proceso de formación quedó partida, quedó fragmentada. De aquí entonces es de donde deriva la idea de placa o placa tectónica, que componen justamente a manera de piezas de un puzzle, componen la corteza terrestre. Y es esta idea de placas tectónicas y la idea de que las placas tectónicas son la cáscara o la corteza que se encuentra por encima del material fundido que corresponde al manto, es que surge la llamada teoría tectónica de placas. En esta otra representación lo que vemos ahora es un planiferio justamente del mismo planeta, que en este caso lo vemos como una esfera, lo proyectamos a nivel de planiferio y entonces esas separaciones entre placas están aquí identificadas como estos límites de placas o límites entre placas. Uno puede identificar que están los continentes. Aquí está, por ejemplo, América del Sur, encima de lo que se identifica como la placa sudamericana. Es decir, esta parte de la corteza terrestre que está pintada de amarillo, que por supuesto incluye parte de la corteza continental, donde está el continente americano, y parte de la corteza oceánica, que está por debajo del océano Atlántico, justamente es parte de la corteza eh, de la corteza terrestre y corresponde a una placa tectónica. Esta placa tectónica, como pieza de un puzzle, encaja con otra placa tectónica, la placa africana, en la cual se encuentra el continente de África y también el suelo oceánico de gran parte del océano Atlántico. Por supuesto, estas placas están en relación, hay límites entre estas dos placas, así como las piezas de un puzzle, ¿cierto? Y lo que la teoría de las placas tectónicas indica o plantea en función de un conjunto de evidencia es que estas placas están en interacción, no son placas estáticas, tienen una dinámica de interacción. Esa dinámica de interacción se explica por el movimiento de las placas tectónicas. Es un movimiento que está asociado justamente al hecho de que se trata de esta cáscara flotando hasta cierto punto sobre una estructura fundida, que son las capas superiores del manto. Así entonces se reconocen tres tipos de interacción o de dinámica en los límites de placas. Hay límites de placa que se conocen como límites divergentes, que justamente es como el que reconocemos aquí entre la placa sudamericana y la placa africana, donde lo que está ocurriendo es que estas dos placas se separan o divergen una de la otra. Fundamentalmente porque a partir de esta fisura, a partir de esta unión, lo que está ocurriendo es que se está formando nuevo suelo oceánico, se está formando nueva corteza. Entonces, es decir, a partir de este límite emerge nuevo material. Otro tipo de interacción entre placas es la que ocurre, por ejemplo, entre la placa de Nazca, que se encuentra frente a la costa americana, en el Océano Pacífico, es decir, corteza oceánica, y la placa sudamericana. Aquí ambas están convergiendo, es decir, se trata de un límite convergente, que es el que está representado en esta imagen. Las dos placas chocan o colisionan una con la otra. Esa es la razón por la cual nuestro territorio es especialmente sísmico, debido a que este movimiento e interacción de placas tectónicas, por supuesto, desencadena vibraciones a nivel de la superficie. Y esas vibraciones son las que nosotros experimentamos como temblores o terremotos. Y otro tipo de relación o de interacción entre placas, por ejemplo, la que se da entre la placa australiano-india y la placa antártica, en la cual no hay ni colisión ni separación, sino que hay deslizamiento de una placa junto a la otra. Entonces se habla de un límite de falla transformante. Por supuesto, las placas no tienen límites o bordes
lineales en el sentido de que siempre estén divergiendo o convergiendo. Hay algunos lugares donde, donde las placas van a converger y en otros lugares donde las placas a lo mejor van a tener un borde transformante. Depende de la geometría de los límites de placas. La teoría de las placas tectónicas entonces nos dice que estas piezas del puzzle que conforman la cáscara seca y fría de la Tierra se mueven arriba del manto debido fundamentalmente a las corrientes de convección que acontecen en este material semifundido que compone el manto. Por supuesto, un movimiento muy lento a escala humana, sin embargo, medible con relativa precisión hoy en día. Así entonces, en este modelo lo que vemos es cómo la capa superior del manto está separándose en este lugar, es decir, este movimiento es un movimiento de material, literalmente las rocas fundidas están desplazándose muy lentamente porque es un material fundido pero muy denso también. Entonces, en la medida en que se desplazan en ese sentido, en estas corrientes de convección que divergen, la corteza tiende a separarse. Y entonces aquí estamos en un límite divergente de placas tectónicas. Y esto es lo que se conoce como una dorsal o dorsal oceánica, donde justamente ocurre formación de nueva corteza. Mientras que en esta otra unión lo que vemos es la colisión de una placa tectónica que está en este caso a la derecha con respecto a esta que se está desplazando, que se está moviendo con estas flechas blancas que aparecen ahí representadas. Por lo tanto vemos una colisión o un límite convergente. Profe, ¿y las fallas? ¿Sí? Claro, lo que le mencionaba, una posibilidad es una falla es de este tipo. Una falla en la cual hay dos placas que se deslizan una junto a la otra. Eso es lo que habitualmente conocemos como una falla. Son fallas transformantes porque por supuesto es una interacción que tiene impacto, es decir, están rozando, se están friccionando estas placas. En esta imagen, en este modelo, lo que tenemos son las principales placas tectónicas de la corteza terrestre, pero en realidad hay muchísimas más placas que son más pequeñas, que están una superpuesta sobre la otra. Entonces puede ser que hayan fallas pequeñas, digamos, que no aparezcan representadas en este modelo, porque este es un modelo a gran escala. Así, por ejemplo, la falla de San Ramón, que es la falla que está a la altura de Peñalolén, aquí en la región metropolitana, justamente corresponde a un límite de una zona de interacción de placas tectónicas. Pero son placas pequeñas que están encima de la placa sudamericana. Ah, ya entendí, gracias. Bueno, estos procesos, por supuesto, desencadenan liberación de energía o corresponden a procesos de liberación de energía y que, por supuesto, tiene impacto en la superficie, a nivel de la corteza. Uno de los procesos más impactantes o más relevantes para la formación de la corteza es lo que se conoce como orogénesis, que es el proceso de formación de las montañas. En este modelo justamente lo que vemos es un proceso de convergencia de dos placas tectónicas, es decir, esto es un límite convergente. Perfectamente podemos imaginar que esto es la placa de Nazca que está colisionando con la placa sudamericana. En esa colisión, una de las placas, en este caso la placa de Nazca, subduce, es decir, se sumerge por debajo de la placa americana, sudamericana. Por supuesto, no es un proceso
un proceso en el cual no solamente ocurra la subducción en el sentido de que se sumerja una placa sobre la otra, sino que aquí literalmente hay un proceso de colisión y de transformación. Cuando subduce la placa, es decir, cuando se sumerge, está fundiéndose, está friccionándose con los materiales, están en contacto a altísima presión. Esta placa va a hacerse parte nuevamente del manto, va a ser parte material fundido del manto. Entonces en ese proceso lo que está aconteciendo debido a la colisión es por una parte el plegamiento de la corteza que está en la parte, en este caso de la placa sudamericana, literalmente se pliega y por lo tanto cambia el relieve, aumenta la altura de la corteza. Y a su vez ocurren muchos procesos de liberación de magma y por lo tanto de formación de conos volcánicos. Esto literalmente corresponde a un proceso de orogénesis andina. Digamos, de acuerdo con la teoría tectónica de placas, esto representa la forma en la cual se originó y se formó la cordillera de los Andes. Por supuesto, no es un proceso que haya ocurrido en el pasado y que terminó, es un proceso que está ocurriendo hoy en día. La cordillera de los Andes sigue en un proceso de transformación y de formación debido a esta dinámica de interacción entre las placas tectónicas. Y así es que podemos hasta cierto punto imaginar que cada vez que experimentamos un temblor o un terremoto, estamos sintiendo justamente los efectos del proceso de formación o de crecimiento de las montañas. Con eso podemos pasar a caracterizar. Sí, dígame. Que no entendí la parte de los volcanes. ¿Me lo puedo explicar de nuevo, por favor? Bueno, no estamos caracterizando o describiendo con detalle el proceso de formación volcánica, ¿no? Pero sí lo que estamos mostrando en este modelo es que las erupciones volcánicas están asociadas a procesos, a dinámicas de interacción de placas tectónicas. Entonces, lo que vemos en este modelo justamente es un proceso de colisión de dos placas tectónicas, es un proceso de aproximación convergente, en el cual esta convergencia, que recuerden, ese movimiento es un movimiento de material y que está ocurriendo debido a este proceso físico que está aconteciendo por debajo de la corteza. Hay energía de material fundido que se está moviendo debajo de la corteza y que está desplazando justamente a estas placas o piezas del puzzle que conforman la corteza. Las mueve literalmente, es decir, están empujándose unas a otras. Pero en ese movimiento y en esa colisión, lo que está ocurriendo, por supuesto, es liberación de energía. Las rocas se están friccionando unas con otras a gran presión, con gran fuerza. Por lo tanto, en la medida en que esa presión es muy alta y que la fricción es también grande en el sentido de que libera mucha energía, este material comienza a fundirse debido a la alta temperatura. Cuando se funde la roca, entonces lo que ocurre es que se forma magma. Eso es lo que llamamos al magma, básicamente roca fundida. Esa roca fundida se está acumulando en esta sección, en esta parte donde colisionan, donde se friccionan las dos placas tectónicas. Al acumularse aquí abajo, entonces en algún momento hay tanto material fundido acumulado que parte de él comienza a ascender, hace presión para subir y liberarse, liberar toda la energía acumulada. Y eso es lo que vemos en este modelo cuando ascienden, ¿cierto?, estas manchas rojas hasta lo que vamos a llamar aquí debajo de la montaña una cámara magmática. Se acumula magma entre las rocas. Ya dijimos, magma es roca fundida que asciende y se acumula en algunos lugares entre otras rocas,
hasta que encuentra un ducto, un camino de escape, de salida, que es lo que se va a convertir en una chimenea volcánica. Es decir, va a emerger a la superficie en forma de lava, en general mediante algún tipo de explosión o de liberación de energía. Y eso es justamente un volcán, una estructura, una montaña que tiene o que se forma debido a un paso de o una liberación de magma que proviene desde estos procesos internos de convergencia de placas. Bueno, en cuanto a la hidrosfera, vamos a decir solamente que corresponde entonces a las aguas continentales y las aguas oceánicas, y por lo tanto se pueden encontrar en distintas fuentes, glaciares, por lagos, ríos, lagunas, en el caso de aguas superficiales, y también debajo de la superficie como aguas subterráneas en forma de napas subterráneas, napas freáticas, o incluso hay, digamos, pozos de agua que están confinados entre las rocas. Y por supuesto a nivel oceánico encontramos agua tanto en mares como en océanos. La distribución de la cantidad de agua, del agua disponible en el planeta, está representado en este modelo. Vemos que casi el 98% del agua es fundamentalmente salada y por lo tanto no puede ser consumida por los seres humanos. Apenas un 2,5% del agua es dulce. Y de ese 2,5% del agua disponible, el 70% corresponde a agua que está en forma de glaciares, en forma sólida, o también en los casquetes polares. Un 30% aproximadamente corresponde al agua que está en el suelo o en depósitos de aguas subterráneas, y apenas menos del 1% es agua disponible o agua apta para el consumo humano, en forma de agua dulce, tanto en ríos como arroyos, acuíferos superficiales como lagos, lagunas, ¿Profe? Sí, dígame. No existe, o sea, por lo que yo tenía entendido, que creo que hay unas no sé cómo se llamarán, plantas a lo mejor, o sea, como plantas industriales me refiero, que están tratando de como poder hacer el agua salada apta para el consumo humano. Sí, efectivamente, sí. Sí, ya funciona eso. Pero creo que es como muy caro el proceso como para que sea rentable al final. Porque yo sé que en algunos países los están tratando de implementar. Efectivamente, sí. De hecho, en Chile también existen. Yo conozco el caso de Antofagasta, por ejemplo, donde hay una planta desaladora de agua que lo que hace, que justamente alimenta la red de agua potable. Antofagasta tenía el problema de que el agua el agua potable de la que se disponía tenía muchísimos niveles de arsénico, porque era agua que se obtenía me parece que del desierto, de la cordillera, no sé exactamente probablemente del río Loa, pero es un agua con muchas sales minerales. Entonces tenía tantos un nivel de arsénico tan alto que era perjudicial para el ser humano. De hecho, hay estudios que relacionan la concentración de arsénico con casos de cáncer en Antofagasta. Y por lo tanto fue necesario hace algunos años instalar una planta desaladora que lo que hace justamente es extraer agua del mar para sacar la sal del agua del mar e incorporarla al agua potable. Es un proceso que se está haciendo, que también se está implementando hoy en día para la minería especialmente. Efectivamente, en general son plantas que requieren alta inversión. Me parece que no tanto por el hecho del proceso de desalación, como la necesidad de distribuir el agua después mediante bombas y procesos artificiales, porque el problema es que si extraemos agua del mar, entonces estamos extrayendo agua a nivel cero, altura cero respecto del nivel del mar. Y para trasladarla a una población que se encuentre por sobre el nivel del mar, entonces hay que invertir mucha energía para poder
subir el agua, digamos, porque después queda a disposición de la red. Pero efectivamente son plantas que están hoy día disponibles y que se están utilizando en distintos lugares. Deben quedar muy pocos minutos, recién nos interrumpió la sesión, es posible que ahora ocurra pronto nuevamente. En 4 minutos, dice. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí veíamos entonces la cantidad de cómo se distribuye el agua disponible que está en el planeta en términos de su disposición para el consumo humano. Vemos que es una porción muy menor del agua disponible. Aquí vemos una comparación de los volúmenes entre justamente toda el agua disponible en el planeta Tierra, es decir, la hidrosfera, toda el agua que corresponde a la hidrosfera, concentrada en una esfera, como si pudiéramos concentrar toda el agua en una esfera de agua como aparece en este modelo, comparada con el tamaño y con el volumen del planeta Tierra. Si secamos el planeta Tierra y concentramos toda su agua en una esfera, obtendríamos una esfera como esta, de este tamaño. De esa porción de agua disponible, de toda el agua, todo el agua disponible en el planeta, si comparamos con la cantidad de agua fresca disponible, la que podríamos eventualmente consumir a escala humana, estamos hablando de... no, perdón, esto es todo el agua disponible, esto es el agua líquida disponible, y el agua para consumo es ese pequeño puntito celeste que vemos ahí. El agua que veíamos en este modelo es, decía yo, todo el agua disponible en el planeta, y en general es, digamos, una cantidad de sustancia constante, es decir, no se va a incrementar ni se va a reducir. Eso debido a que el agua experimenta también, al igual que las rocas, experimenta un ciclo de transformación, producto en este caso de transformación física, y que acontece como parte de su interacción con el resto de las estructuras o de los componentes del planeta Tierra. En general, por supuesto, este proceso que llamamos el ciclo del agua es un proceso que está aconteciendo a distintas escalas, en todos los lugares en el planeta, de manera que vamos a encontrar agua en estado líquido, por supuesto, en las distintas fuentes que mencionamos hace un minuto, pero también esas fuentes de agua líquida están experimentando procesos de transformación, de manera que el agua se evapora y se hace parte de la atmósfera. Y en la atmósfera el agua que se evapora luego experimenta procesos de condensación, y entonces se hace parte de microgotitas líquidas que conforman las nubes, y eventualmente esas nubes alcanzan tal nivel de concentración que en algunas condiciones precipitan, de nuevo en forma de agua líquida, para volver a las distintas fuentes de agua líquida que hay en la superficie. Puede ser que precipite agua líquida, puede ser que precipite nieve, es decir, en forma de sólido, agua sólida. En cualquier caso, el sólido también va a experimentar un proceso de fusión y luego de escurrimiento, y entonces se va a hacer parte nuevamente de fuentes de agua líquida superficial o subterránea. El escurrimiento superficial del agua en general, por ejemplo, a través de los ríos, va a desembocar en lagos, lagunas y finalmente también en los océanos. Y además, por supuesto, en la medida en que esa agua está disponible para los seres vivos también van a hacer uso del agua, absorbiéndola desde el agua subterránea a través de las raíces, en el caso de las plantas, y luego es nuevamente liberada al ambiente en forma de transpiración, es decir, en forma de vapor.